3 aquí en este texto que conocemos. Bueno, primero en Romanos 3, ¿no? El texto que hemos leído cada semana. Si algunos de ellos, 3:3, han sido incrédulos, la incredulidad de ellos habrá hecho vana la verdad de Dios. En ninguna manera, antes bien sea Dios veraz, mas todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y prevalezcas. Esa es la versión moderna, en tu juicio. Ahora después, vamos a leer en este mismo capítulo, en el versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos mejores los judíos, no, que ellos, los gentiles? En ninguna manera. Porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles, comprobado definitivamente, es la palabra que se traduce aquí, acusado, que todos están bajo el pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, y bien, no hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios. Y luego todo este comentario lo conocemos: se apartaron, fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Oremos. Volver al capítulo 1, donde yo había citado al principio, ¿no? Un momento vamos a leer este texto. Vimos hace 8 días que como consecuencia de la caída, la condición del hombre es una de depravación. Y como vamos a ver ahora, la idea teológica total, hicimos énfasis en 2 argumentos, ¿no? Como consecuencia de la caída, el hombre se encuentra en una condición de corrupción, ¿sí? Corrupto, y desde la perspectiva de la muerte, en sentido espiritual, la separación de Dios, una condición de incapacidad, ¿no? Se encuentra totalmente incapaz en relación con las cosas espirituales. Y esa muerte espiritual la vimos desde la perspectiva hace 8 días de la doctrina que enseñan en muchas iglesias hoy en día respecto al libre albedrío. Y llegamos a la conclusión de que el albedrío no es, o sea, la voluntad o la volición humana no es una facultad independiente o separada de la personalidad humana, que no es verdaderamente libre, sino más bien es controlada por la mente y por los deseos, ¿no? Lo que uno piensa y lo que desea es lo que va a controlar su voluntad. Y aún más vimos desde la perspectiva de las distintas posibles definiciones del libre albedrío, que ninguna persona se encuentra en una condición de autonomía, independencia, en el sentido de que su voluntad pudiera actuar en forma libre, que todos los seres humanos actúen no solamente conforme a sus pensamientos y sus deseos, sino más bien también, ¿cómo puedo decirlo? Más también conforme a su propia naturaleza. Y si el hombre tiene una naturaleza pecaminosa, entonces en una forma muy sencilla, sus decisiones serán pecaminosas, ¿no? Y esta distinción entre la mente, las emociones y la voluntad, la que vimos hace 8 días, ¿no? Es la base que vamos a usar el día de hoy para profundizarnos más en el tema, y lo vamos a hacer en una forma muy sencilla. Hace 8 días llegamos a la conclusión de que debido a su condición caída, ningún hombre vendrá a Cristo a menos que Dios le conceda el deseo de venir a Cristo, ¿no? Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. En Juan 6 así lo afirmaba Cristo 2 veces. Pero ahora ven en Romanos 1, esta lista que ya hemos visto, que corresponde a la otra lista también que vimos hace algunos domingos en 2 Timoteo 3, esta lista la vamos a volver a leer, 1:29. Estando llenos, se han llenado de toda iniquidad, toda injusticia, de fornicación, de malicia, y hay fornicación, es todo tipo de inmoralidad, ¿no?
de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia. Y en la lista, la descripción la vimos detalladamente, ¿no? Hace como un mes, de homicidios, de contiendas, estos repletos, ¿no? Hasta rebosando, de engaños, esa palabra malignidades, de mala intención, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, jactanciosos en la versión moderna, ¿no? Inventores de nuevas formas de maldad, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, crueles, algunas traducciones, implacables, y vean por fin, sin misericordia, dice, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, ¿no? Y esta es la famosa sentencia de muerte, ya la hemos mencionado, la hemos visto en relación con la muerte espiritual, en parte con el tema del infierno y el contraste que vimos hace 2 semanas entre el infierno y el cielo. Y ahora, después de haber leído nuevamente este texto, ahora vamos a introducir nuestro estudio de hoy haciendo una aclaración muy importante. Al leer este texto, muchas personas, simplemente leyendo la descripción y escuchando lo que es la epistemología divina, lo que Dios dice acerca de la condición caída, la muerte espiritual, la corrupción y la incapacidad humana, muchas personas dirán que no todos los hombres son culpables de todos estos pecados. ¿Sí? O sea, de inmediato se levanta la objeción de que, bueno, esta lista terrible de pecados, leyendo la lista, hasta muchos de nosotros, ¿no? Se nos ocurre la idea de que, bueno, hay algunas cosas en esa lista que yo no he cometido, ¿no? Espero que algunas personas presentes no se hayan sentido así al leer la lista. Y en un sentido, ¿no? Muchas personas se quejan en cuanto a esta y otras descripciones del hombre en su condición caída, diciendo que la Biblia va muy lejos, que es como si Dios fuera demasiado lejos, ¿no? Al acusarnos a todos de haber cometido todos estos pecados, la objeción levantada dice, bueno, esto no es así. No todos los seres humanos son culpables de haber cometido todos y cada uno de los pecados mencionados en la lista, en el catálogo, ¿no? De los pecados humanos. Entonces, estas personas luego cuando escuchan que la Biblia enseña la doctrina de una depravación o una corrupción, o podríamos decir en relación con lo que vimos hace 8 días sobre el libre albedrío y la muerte espiritual, una incapacidad total, que el hombre se encuentra por naturaleza incapacitado, completamente corrupto y vuelven a escuchar, totalmente depravado, ¿sí? Muchas personas escuchan esa palabra total y dicen, no, eso no puede ser, eso no es así. Entonces hay una aclaración necesaria que vamos a hacer. Esta aclaración es muy, muy importante y a la vez es algo sencillo, algo fácil de entender. Estoy buscando un vaso, no importa. Ahora, vean la aclaración aquí. Al decir que el hombre es totalmente depravado, ¿sí? Lo vimos hace 8 días. Lo que estamos afirmando es lo siguiente, que el pecado ha alcanzado hasta la totalidad de su ser. O sea, que el pecado ha hecho un desastre en la personalidad humana, en el sentido de que tanto su mente como sus anhelos, emociones y deseos, como lo que vimos hace 8 días, de la misma forma su voluntad, vean, sus facultades, lo que es en este sentido la personalidad humana o el corazón humano, esas son palabras sinónimas, ¿no? Para hablar del intelecto, los deseos y la volición, la persona en su corazón, ¿no? Es una persona afectada en su totalidad por el pecado.
Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, lo vimos hace 8 días. La mente ciega, las emociones enemistadas en contra de Dios, los deseos también, y la voluntad esclavizada por el pecado, quiere decir que en su alcance, el pecado ha alcanzado hasta la totalidad de la personalidad o del corazón humano. Pero hay que entenderlo bien, ven, con mucha atención. Esto no quiere decir que todos los seres humanos, vean, sean tan malos como pudieran ser, o como pudieran serlo en un momento dado, o como, no sé si lo estoy diciendo bien. O sea, la depravación total no quiere decir depravación absoluta. ¿Cuál es la distinción aquí? Hay que entenderlo bien. Cuando hablamos de depravación total, la ilustración que siempre usamos es de un vaso, o yo voy a usar el ejemplo de una cubeta de agua. Si tuviéramos aquí una cubeta de agua y yo fuera a destapar, supongamos, ¿no?, que esto fuera un cilindro de Antrax, ¿sí? Supongamos. Y si aquí tuviéramos una cubeta de agua, ¿cuántos, supongamos que el Antrax existiera en forma líquida, ¿no?, como líquido? ¿Cuántas gotas de Antrax serían necesarias para contaminar la cubeta de agua? ¿Cuántas gotitas de Antrax? Una gota, una sola gota de Antrax echaría a perder el agua. De tal modo que ninguno de nosotros estaríamos dispuestos a beber del agua en esa cubeta. Ninguno de nosotros. ¿Sí? Una sola gotita de Antrax terminaría afectando la totalidad del agua contenida, ¿no?, en el bote o en la cubeta. Ahora bien, si fuéramos a abrir un sobre lleno de Antrax, ahora, ¿no?, que se disuelve en el agua, un sobre con ¿cuántos esporas de Antrax? Miles, ¿sí? Si fuéramos a vaciar el sobre en el agua, todo el agua quedaría contaminada con el Antrax, pero en este sentido sería más contaminada, ¿no? Pero aún así, nadie se atrevería a ver, ¿no? Aquí hay la cubeta en donde echamos una gotita, y aquí está la otra cubeta en donde echamos todo un sobre. ¿Alguien ahora se atrevería a beber del agua? No, porque entenderíamos lo que la depravación total quiere decir. La depravación total significa, vean, que el hombre ha sido afectado en la totalidad de su ser, ¿sí? De la misma manera que el agua, aun con una sola gota de Antrax, ¿no?, quedaría como agua venenosa, ¿sí? Venenosa, peligrosa en su totalidad, ¿sí? Mortífera en su totalidad. Si fuéramos a echar 1 litro de Antrax, ¿no?, si tuviéramos así otra cubeta llena de Antrax, no cambiaría el asunto. El agua seguiría siendo venenosa, ¿sí? Entonces, esta es la famosa distinción entre el grado o la intensidad de veneno, ¿sí?, y el alcance o la extensión del veneno. O sea, es Antrax, si es mucho o poco de X veneno, el que sea, ¿no? Se trata de veneno, ¿no? Y cada persona en este sentido, vean, ha sido contaminada en la totalidad de su ser por el pecado. Esto no quiere decir que algunos no sean más depravados que otros. Sí, porque se puede echar más Antrax a la cubeta. ¿Sí? Puede haber más pecado en una persona que en otra, pero el pecado está en todas las personas y alcanza en su extensión o en su grado hasta la totalidad de nuestro ser. Nadie puede decir,
no, yo no peco en mis pensamientos, ¿sí? Todo el pecado en mí está en mis deseos. Eso sería absurdo. Ni viceversa, nadie podría decir, no, yo no peco en mis deseos, sino solamente en mis pensamientos. No, eso tampoco. O sea, porque el pecado ha envenenado, ha infectado la totalidad de la personalidad humana, de tal forma que el corazón, ¿sí?, quedó envenenado. Esa es la idea. Entonces, ahora vamos más lejos. Ya entendemos que esta palabra total no quiere decir que todos son tan depravados como un Hitler, ¿sí? O como pongan el ejemplo. No, debo tener cuidado aquí. No, eso, o sea, pero al mismo tiempo, nadie puede decir, no, yo no peco con mi voluntad, con mi mente, sí. No, el pecado nos ha afectado, ¿sí? Dios declara nuestra corrupción y nuestra incapacidad, afirmando que debido a que en su alcance el pecado ha afectado todo lo que es nuestro ser, nuestra personalidad. De ahí viene la idea de que hemos sido depravados o somos depravados, mejor dicho, en sentido total. Pero lo vuelvo a decir, esto no quiere decir que no existen grados de depravación. Ahora vamos a comentar aquí un solo punto y después vamos a pasar a las hojas. Ahora, la pregunta aquí es también muy importante. ¿Qué es lo que hace entonces la diferencia entre la depravación de un Hitler, ¿sí?, y la depravación, pongamos, de cualquiera de nosotros? ¿Hay una diferencia? Sí, porque en la ilustración, ¿no?, había más anthrax en Hitler que o más veneno en Hitler que supongo, ¿no?, que en nosotros, ¿no? Espero que no haya ningún futuro Hitler presente aquí, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace la distinción entre una persona así y una persona, vamos a decir, que bajo la influencia normal del pecado, ¿sí?, no llega al extremo de un Hitler? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Y la respuesta es también muy importante. La diferencia que vemos, aquí estamos hablando de la intensidad de la depravación manifestada en X persona, ¿sí? Podríamos poner en vez de un Hitler un Judas. ¿Y qué es lo que hace la diferencia entre un Judas, ¿sí?, y una persona común y corriente? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Ahora, bien, no es el hecho de que, lo vuelvo a decir, algunas personas se encuentran libres, ¿no?, de la contaminación del pecado en algún aspecto de su ser. Eso no es lo que hace la diferencia. De hecho, cada persona tiene la potencial, ¿sí?, debido al alcance del pecado, la totalidad de su ser, tiene la potencial, o sea, es un Hitler potencial. En serio, ¿sí? O sea, si Dios fuera a permitirlo, ¿sí?, cualquier ser humano sería capaz, y es capaz, en este sentido, de cometer cualquier pecado. Y esto lo vemos en tiempos de guerra, quizás más que en los tiempos normales. Personas que nunca, incluso lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿no? Hay cantidad de ejemplos de las guerras de Jehová, cuando hasta mujeres terminaban haciendo cosas que nos dan escalofríos al leer lo que hicieron, ¿no? No vamos a dar algunos ejemplos, pero mi punto es que la diferencia entre la depravación en su intensidad, eso es lo que quiero decir, ¿sí?, en una persona como Judas o Hitler y otra persona que no ha llegado a esos extremos del pecado, lo que hace la distinción aquí es algo que ya sabemos: la gracia común de Dios. Es algo muy sencillo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios en su gracia común pone un freno sobre el pecado, ¿sí?, que se manifiesta normalmente en las personas.
Yo te detuvo de pecar contra mí. Génesis 20. Y esta explicación, ¿sí?, de cómo Dios no permite, en su gracia común, se dedica a frenar el pecado en la mayoría de las personas para que no lleguen a los extremos a los cuales de otra forma llegarían, ¿no? En este sentido, es un acto de la bondad divina, gracia no salvadora, sino común, ¿sí? Favor no merecido. Dios interviene y detiene a la mayoría de las personas para que no lleguen a esos extremos, nada más. Ahora, esto quiere decir que Dios no permite que todos los seres humanos se vuelvan tan corruptos como de otra forma sucedería, ¿no? Como naturalmente ocurriría. Esto no lo permite Dios, porque Él ejerce una influencia restrictiva, ¿sí?, una influencia como al estilo de un freno, interna o externamente, no importa. Vean, y esto impide que lleguen a esos extremos. Ahora, un ejemplo que es fácil de entender. Estos terroristas, a la luz de lo que está pasando en el mundo, tenían planeado desde hace más de 10 años lo que pasó en Nueva York. Lo intentaron en repetidas ocasiones. Incluso la primera vez, el primer atentado en contra del World Trade Center en Nueva York fue en 1993. Hace, ¿cuántos? 7, 8 años. Y lograron matar solamente a 6 personas y miles quedaron heridas, sí, pero no lograron su propósito. Pero la idea que tenían en sus planes, ¿no?, de atacar incluso con aviones y derrumbar los edificios y todo, es algo que se remonta hasta hace más de 10 años. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no lo hicieron antes? Y la respuesta es, ¿tenían la intención? Sí. ¿Estaba ese pecado en su corazón? Sí. ¿Estaban planeando? Sí. ¿Tenían la voluntad dispuesta a actuar? Claro que sí. Pero Dios intervino en el asunto para detenerlos. Se vieron frustrados en repetidas ocasiones. Pero la única razón por la cual no han hecho más hasta este momento, y en el sentido de el uso de armas químicas, biológicas o nucleares o algo espantoso, algo quizás peor, la única cosa que les ha detenido hasta este momento es la misma gracia común de Dios, ¿sí? Yo te detuve de pecar. Las palabras dirigidas al rey pagano Abimelech en Génesis 20, ¿no? Y esas palabras nos explican lo que Dios hace. Ahora, al mismo tiempo, y simplemente lo voy a comentar aquí de una forma muy sencilla, esto es también lo que explica la bondad que vemos en muchas personas. ¿De dónde viene la bondad de un hombre rico que termina regalando la mitad de su fortuna a ayudar a los enfermos, a los pobres? ¿De dónde viene ese deseo? ¿Porque es una persona realmente buena? Tampoco. No es así. Ese deseo, ven, es el lado positivo de lo que Dios hace. Dios mete en la mente, pone en el corazón, ¿sí?, de muchas personas, y aún actúa en su voluntad el deseo de hacer cosas relativamente buenas. Pero lo hace, ¿para qué? Para que este mundo sea un lugar en donde podamos sobrevivir, ¿sí?, y vivir lo que es una vida normal o relativamente normal. Porque si de otra forma Dios no fuera a hacer eso en su gracia común, o sea, el lado negativo, Dios pone frenos y restricciones sobre el pecado, y el lado positivo es que Dios impulsa a muchas personas que no son creyentes, muchas personas que no han sido libradas del dominio de una naturaleza depravada en su totalidad en este aspecto, ¿no? Pero Dios impulsa a muchas de esas personas en su gracia común. ¿Para qué? Para que hagan cosas relativamente, comparativamente buenas, ¿sí? Y esto lo vimos, ¿no?, en el estudio sobre el cielo y el infierno. Este mundo es una mezcolanza. Hasta en los creyentes hay deseos buenos, hay deseos malos. Los deseos buenos dominan en los creyentes. En los inconversos, sus deseos
malos dominan y hacen cosas relativamente buenas de vez en cuando, porque Dios interviene en el asunto, impulsándoles en forma misteriosa para que hagan actos filantrópicos, actos de bondad, actos que realmente sirvan para ayudar a los demás. Entonces, esa es una distinción muy importante que no debemos pasar por alto. Y ahora vamos a pasar a estas 3 hojas y vamos a dedicar un tiempo a la lectura de estos versículos. Hace 8 días nos dedicamos a dar una serie de aclaraciones acerca de cómo funciona la voluntad humana. El día de hoy vamos a leer estos textos y yo les recomiendo que vean cuidadosamente en su tiempo libre, ¿no?, cada uno de estos versículos en su contexto para confirmar lo que vamos a ver en la lectura ahora. Comenzamos, esto es un bosquejo sobre la doctrina de la depravación o incapacidad total, ¿sí? Corrupción total, incapacidad total, depravación total, todo lo que es desde la perspectiva de la sentencia de muerte, muerte espiritual. Ahora, el primer argumento dice, como resultado de la transgresión de Adán, los hombres nacen muertos en pecado. Eso es lo que ya vimos, ¿no? La muerte espiritual, separados de Dios, corruptos y incapacitados. Y luego añade, por naturaleza, o como lo acaba de decir, por nacimiento, están muertos espiritualmente. Eso es el punto que enfatizábamos hace 8 días, cuando yo afirmaba que la caída humana es un hecho. El problema en todo ese asunto es que las personas erróneamente piensan que entramos al mundo en una condición de inocencia. Eso no es así. Nadie entra a este mundo en una condición de inocencia. Nadie entra al mundo libre de pecado. Todos entramos ya bajo las consecuencias de algo que pasó hace miles de años, la muerte espiritual. En ese sentido, todos los problemas para entender la epistemología divina, incluso todo el argumento que vamos a ver acerca de la salvación en relación con esto, comienza con un entendimiento equivocado de lo que es la verdadera condición del hombre. La mayoría de las iglesias hoy en día niegan que la caída es un hecho. Y comienzan con la idea de que tú entras al mundo, o sea, inocente, o como un cero, ¿no? Y Dios te pone a prueba a ver qué es lo que vas a hacer. Eso es falso. Dios, vean, puso a prueba a Adán, y Adán falló. Pudiera haber puesto a cada uno de nosotros en lugar de Adán, no lo hizo así, habríamos hecho lo mismo. Entonces, entramos ya bajo las consecuencias del pecado y la rebelión de nuestro Padre espiritualmente hablando, ¿no? El primer Adán, cabeza de nuestra raza humana caída. Y esto es lo que el primer texto dice. Así como el pecado entró en el mundo, en Romanos 5:12, y por medio de un solo hombre, vean, el pecado entró al mundo, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte. Esto es la condición de corrupción, separación de Dios y incapacidad espiritualmente hablando. La muerte pasó a todos los hombres, pues, vean, por cuanto todos, es pretérito pasado, pecaron en Él. Dios tomó lo que Él hizo como si nosotros lo hubiéramos hecho. Y lo vuelvo a decir, todas las personas que dicen, a mí no me gusta el hecho de que Dios determinó que yo entraría al mundo caído ya por lo que hizo otro. Yo hubiera querido que Dios me diera chance. No, Dios dice que tú habrías hecho lo mismo. Y antes de terminar el día de hoy vamos a ver que hemos hecho lo mismo. Y esto ya lo vamos a ver antes de terminar. Entonces eso no cambia el asunto. Todos pecamos en el primer Adán. Ahora, en el segundo texto, este texto lo vimos hace 8 días. En cuanto a vosotros, estabais muertos, separados de Dios, incapacitados y bajo la corrupción del pecado en todo lo que es nuestra personalidad, en su alcance, muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, que es la Babilonia de este mundo en su oposición a Dios, y conforme al príncipe de la potestad del aire,
se refiere al diablo como el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. La acusación aquí, y es más que una acusación, es un hecho, es tan fuerte por lo siguiente: nos acusa a todos nosotros no solamente de haber cometido, como vamos a ver, el mismo pecado cometido por nuestro padre en sentido espiritual, el primer Adán, sino nos acusa, y Dios lo confirma en este contexto, de haber cometido el mismo pecado de Satanás, de ser rebeldes, ¿sí?, extraviados y enemigos de Dios, de igual manera como el príncipe de la potestad del aire lo es, el espíritu que actúa en los hijos de desobediencia de Satanás. Incluso Cristo hablaba a los judíos en Juan 8 diciéndoles, ¿no?, vosotros de vuestro padre sois. Y hablaba luego del diablo, ¿no? Y los deseos de él quieren cumplir. Ahora, el versículo 3, y este texto merece un estudio muy cuidadoso. Las palabras del salmista David, después de su pecado con aquella mujer, en lo que es la narración de su arrepentimiento desde la perspectiva de lo que él pensaba y sentía. Eso es lo que tenemos en este salmo. Ven ustedes, en una lista de cosas que él dice, mientras que estaba confesando su culpa. Ven ustedes lo que dice en esta frase: he aquí en maldad he nacido en maldad, y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué es esto? Esa es la doctrina del pecado original. No quiere decir que las relaciones o la procreación sea algo pecaminoso, sino más bien quiere decir que somos herederos de la naturaleza corrupta y de la misma separación, incapacidad espiritual, herederos de todo esto por nacimiento físico, que se transmite esa corrupción y esta depravación desde la perspectiva física, lo menciona aquí, en la concepción. ¿Sí? Aunque no vamos a meternos en los demás detalles, el tema, lo vuelvo a repetir, merece mucho estudio, pero el argumento, vuelvan a verlo, en maldad he nacido. Esto quiere decir que nadie entra al mundo inocente. ¿Sí? Y en Romanos 5 el argumento que Pablo da sobre esto es: por eso mueren los recién nacidos, porque nadie puede morir sin pecado, ¿sí?, porque la muerte es fruto del pecado. ¿Cómo podemos explicar físicamente hablando la muerte de un recién nacido? Y Pablo lo aclara diciendo: aún aquellos que no han pecado a la manera del primer Adán, hablando de un recién nacido que entra al mundo sin haber, por su propia voluntad, pecado, pero luego fallece a los 3 días, o al mero momento, ¿no?, de nacer, nace muerto, ¿no? ¿Cómo podemos explicarlo? Este texto lo explica. Desde el momento de nuestra concepción, desde el momento cuando se unieron los 2 paquetes de ADN para formar lo que posteriormente sería este cuerpo, estábamos desde ese momento concebidos como, ¿qué es lo que dice? En pecado, bajo pecado. Hemos comprobado, lo vimos al principio del estudio, que tanto judíos como gentiles, todos están bajo pecado, ¿sí? Y esto de bajo pecado es bajo en este sentido la corrupción, ¿sí?, y todas las demás consecuencias del pecado, incluso la muerte física, no solamente la muerte espiritual. Y vean en el Salmo 58 cómo va hasta cuál extremo el salmista para aclarar este punto, esta doctrina. Vean en el Salmo 58, ese es el texto número 4, los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Todos los hombres, por naturaleza, entramos al mundo impíos, ¿sí? Se alienaron, se alejaron, en la versión moderna, desde la matriz. Se descarriaron, cuando dice en Romanos 3, lo que ya hemos leído, ¿no? Todos se apartaron a una y fueron hechos inútiles, ¿no? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Y ven lo que el salmista dice: se descarriaron del camino de Dios, se alejaron de quién, de Dios,
desde el vientre, desde la matriz. Y miren lo que dice, hablando mentira. No vamos a discutirlo. El texto indica de una forma clara que todo lo que vemos nosotros cuando salga la criatura, ¿sí? Llanto, grito, ¿sí? Egoísmo. Yo quiero la atención de papá, de mamá, de doctores, de enfermeras, de todo el mundo. Lo quiero todo para mí, ¿sí? Y estoy dispuesto a la medianoche a hacer un berrinche. Estoy dispuesto a no dejar que mis papás duerman los primeros 3 meses prácticamente, ¿no?, de mi vida. Yo estoy constantemente llamando a la atención de todo el mundo hacia mí, porque yo estoy dominado, ¿sí? Y bien, hablando mentira. Eso lo podríamos discutir, pero yo simplemente lo voy a comentar. ¿Cómo es que antes de que nazcan, dice, hablando mentiras? ¿Cómo es posible? Vean lo que voy a decir. Es indiscutible el hecho de que los recién nacidos hacen cantidad de cosas para llamar la atención, para que todo el mundo, lo que quiere es que todo el mundo le sirva, ¿no? Que tú estás aquí para servirme. Y son capaces de llorar cuando no tienen nada, de gritar cuando no pasó nada. Están engañando, ¿sí? Están mintiendo, ¿sí? No vamos a discutir hasta cuál punto entienden lo que están haciendo. Dios dice, están hablando mentiras. Y esto con las patadas que suceden antes de que salgan de ahí, ¿quién sabe qué es lo que... quién sabe? Ahora vean la letra en el bosquejo, la letra B. Como resultado de la caída, los hombres son ciegos espiritualmente, sus entendimientos son entenebrecidos por el pecado. Esto lo vimos hace 8 días. Y sus corazones son corruptos y malos. ¿Cuántos versículos aquí? Hay 10 textos, ¿no? Comenzamos con Génesis 6:5. Antes del diluvio, vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Por qué? Porque al retirarles su gracia común y al quitarles ese freno exterior y en ese sentido interiormente también el freno, y al permitir que fueran al extremo de lo que es la corrupción de su propia naturaleza, llegaron a esto: todo designio, los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Y qué hizo Dios como fruto de todo esto? Destruyó al mundo antediluviano. Billones, estoy convencido de que se trataba de billones de personas. ¿Y se salvaron cuántas? 8 personas. ¿Debido a qué? Debido a su pecado. Ahora el número 2, Génesis 8. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde, ¿qué? Su juventud. Esto acaba con ¿qué? Con todos esos argumentos que dicen, no, el hombre entra inocente, es víctima de sus circunstancias, aprende a pecar viendo el mal ejemplo de otros, ¿no? Lo que le enseñan en la tele, en los juegos de video, en la televisión y peor en el cine, de ahí agarra todas esas ideas acerca de cómo ser un buen ladrón, de cómo ser un buen adúltero, de cómo ser... No, nada de eso es cierto. Y aún peor la idea de que con la educación pública y con un sistema de valores, a mí me da risa y al mismo tiempo quiero llorar cada vez que vuelven a hablar acerca de qué es lo que piensan hacer para quitar la corrupción, ¿sí?, de la economía de este país y de otros. O sea, te da risa por un lado y ganas de llorar, ¿sí? Y piensas, no, aprenden a dar sobornos y caen en la trampa de todo tipo de corrupción por los malos ejemplos. Eso sería, esto es así. El texto dice, no, todo esto está desde su nacimiento y desde su juventud, dice, ¿sí? La intención del corazón está inclinado al pecado, a la maldad, ¿desde qué? Desde muy joven.
No es algo que la persona tan como si fuera un angelito, ¿no? No hay nada de angelitos, ¿sí? Nada. Incluso se asustaron las enfermeras, no está mi esposa. Cuando nació Mark, sí, me dejaron entrar. Esto fue, para las otras 2 ocasiones me metieron. O sea, ya eso estaba ya de moda. Entonces me metieron para verlo todo, ¿no? Y prácticamente desmayaba. Cuando nació Mark no me dejaron entrar. Y cuando me condujeron las enfermeras ahí, yo al verlo por primera vez yo dije, otro pecador depravado ha entrado al mundo. Sí. Y la enfermera me miraba porque no decía un angelito ha entrado al mundo. Me miraba como un terrorista, quién sabe qué es lo que habría pensado, ¿no? Pero en base a qué, yo me sentía obligado a decirlo. No porque se veía muy depravado mi hijo en ese momento, no. Pero el texto dice la verdad. Número 3, también el corazón de los hijos de los hombres está lleno del mal y de enloquecimiento en su corazón. Ahora vean, pasa de la niñez a la juventud, de la juventud hasta ahora que durante su vida, eso es, a lo largo del transcurso de su vida, está lleno de mal y de enloquecimiento. Y este enloquecimiento es debido a lo que ya sabemos. Es debido a que está totalmente fuera de orden aquí, en su personalidad, en su corazón, su voluntad esclavizada por el pecado y dominada muchas veces por sus emociones, aun cuando sabe que no ha de hacer tal o cual cosa, sus deseos le vencen. Eso es un tipo de locura. Incluso no lo analizamos en Génesis 3, pero hay un argumento tremendo en Génesis 3 acerca de cómo Satanás apelaba a los deseos de Eva con la intención de apagar su facultad de entendimiento. Pablo dice que quedó engañada, pero resultó igual, ¿no? Ella actuó en forma antibíblica o irracional en lo que hizo. Y de ahí viene esta idea de enloquecimiento, ¿sí? Cuando una persona hace cosas que su propia mente o conciencia le dicen que no debe hacer, es una persona que está actuando en forma fuera de su juicio o fuera de su razón. Irracional es la idea, o enloquecido. Número 4, ven, este texto es terrible, porque describe la totalidad de lo que es el centro de su personalidad como engañoso. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Ven lo que dice la palabra de Dios, más que todas las cosas, y perverso, corrupto, depravado, ¿no? Depravado. ¿Quién lo conocerá? Y esto quiere decir que por más que una persona fuera a protestar y decir, no, yo no soy así, o yo no soy culpable de tal o cual cosa, o jamás podría traicionar a alguien como Hitler o como Judas lo hicieron. Hitler traicionó a toda una nación, a todo un pueblo. O sea, es una cosa espantosa analizar lo que Hitler hizo a ese pueblo de Alemania, y al fin y al cabo, cuando no cumplieron sus deseos, los entregó a las manos de sus enemigos, tal como cuando Cristo no cumplió los deseos de Judas entregó a Cristo también a sus enemigos. Pero vean en el versículo, en el número 5, lo que dijo Cristo sobre todo esto: desde adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la blasfemia, la insolencia, la insensatez. Muchos piensan al leer lo que hemos visto hace algunos estudios en Romanos, lo que leímos al principio en 2 de Timoteo, y yo les mencioné, hay repetidas veces listas parecidas, ¿no?, en las epístolas de Pablo. Muchos piensan, no, Pablo, un ex
rabí de los judíos, ¿no? Duro, y pensaba que el hombre estaba... Pero aquí, ¿quién está diciendo todo esto? ¿Quién? ¿De quién son estas palabras? ¿Sí? Todas estas maldades salen de adentro, dice. ¿Quién dice esto? Es Cristo. ¿De dónde sacó Pablo sus listas? De esta lista. Sí, bajo la influencia del Espíritu Santo. Esta es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y aún peor, vean lo que dice el número 6. Hablando de la condenación de la raza humana, la luz vino al mundo, mas los hombres amaron las tinieblas, vean, más que la luz. Amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Y aquí Cristo destaca que el hombre no solamente tiene un corazón lleno de pecado, sino que está enamorado del pecado. Que está aferrado a sus pecados, ¿sí? Le gusta pecar. Y eso es lo que todos los grupos que tratan con el tema del arrepentimiento y la conversión a Cristo de una forma muy fácil, no entienden. O sea, la persona tiene que preguntarse a sí misma, ¿por qué peco? ¿No? ¿Qué es lo que me conduce? Y yo nunca creo, lo hemos comentado muchas veces, por un lado aquellas personas que dicen, siempre he creído, siempre he sido una persona aferrada a Dios y siempre he amado a Dios, eso es puro rollo, para no decir algo peor, ¿no? Pero vean, puro rollo a la luz de estos textos, pero tampoco creo esas personas que cuando tú les preguntas, ¿por qué hiciste tal o cual cosa? No sé. Eso es lo que nos dicen nuestros hijos. No les creemos. A nuestros hijos no les creemos. Menos a un adulto, a un joven. ¿Por qué lo hiciste? Porque amas el pecado, por eso. Placer en el pecado. Te gusta pecar porque tú tienes una naturaleza corrupta como todos los demás. Lo tenemos por naturaleza. Y luego en el número 7, este texto lo vimos hace 8 días, la intención de la naturaleza carnal. La naturaleza carnal, o la palabra aquí carne, se refiere al hombre en su condición caída, su naturaleza bajo el dominio del pecado, es enemistad contra Dios. Y ahora bien, al hombre le gusta pecar porque es enemigo de Dios. Porque, para decirlo en palabras más fuertes, odia a Dios. Está enemistado en contra de Dios. Y vean lo que dice, porque no se sujeta a la ley de Dios. Eso lo vimos hace 8 días. Esto es su corrupción moral. No se sujeta a la... Vean, desde la perspectiva de lo que Dios dice sobre lo que es la ética y la moralidad, no se sujeta a los 10 mandamientos, a la ley del amor, no, ¿sí? Y ni tampoco puede, es totalmente incapaz de hacerlo, no puede, ¿sí? Así que los que están en la carne, en esa condición caída, no pueden agradar a Dios. Y esto es uno de los argumentos que vimos hace 8 días. ¿En contra de qué? En contra de la idea de un libre albedrío. El hombre, lejos de ser libre, es esclavo del pecado. De tal manera que mira a Dios como si fuera su enemigo y es totalmente incapaz de someterse a las leyes de Dios y aún de hacer cosas agradables a Dios. Por eso yo decía al principio que los inconversos que son impulsados por Dios a hacer cosas buenas, hacen cosas relativamente buenas, comparativamente buenas, porque su intención no es la de honrar, glorificar a Dios, ni menos hacen estas cosas motivados por el amor. Las hacen para otros motivos. Esto no cambia el hecho de que pueden ayudar a alguien. Relativamente es algo bueno, pero Dios dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, porque no lo hacen motivados correctamente, lo hacen impulsados, ¿sí? Lo hacen porque, por lo menos en Gringolandia, el gobierno se mete con la mayoría de los ricos y les dice, ¿qué quieren? ¿Darnos la mitad de su fortuna como impuesto? ¿O no prefieres darlo a ayudar a una obra de caridad o en un hospital o en un asilo para ancianos o orfanatorio? Esa es la palabra, algún lugar así. Y piensan, caramba,
Si no lo doy a estos necesitados, me lo van a quitar en el pago de mis impuestos. No, entonces yo lo voy a hacer y voy a tocar la trompeta aquí en la calle para que todo el mundo vea qué es lo que estoy haciendo. ¿Sí? Relativamente cosas buenas, sí, pero Dios dice no son en realidad buenas. Entonces, vean lo que dice en el versículo 8. Este texto también lo vimos hace 8 días. El hombre natural no acepta las cosas, esa es la versión actualizada, que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. Y esto es su incapacidad a nivel intelectual en cuanto a la comprensión de la palabra de Dios. Si la persona no puede entender, siempre va a decir con su voluntad en cuanto a todo lo que Dios le fuera a ordenar o exigir, siempre le va a decir que no. Número 9, esto digo, insisto en el Señor, que no os conduzcáis más como se conducen los gentiles, ¿no? En la vanidad de sus mentes. Eso es la mente corrupta, caída, ¿no? Teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia, otra vez, ignorancia voluntaria a nivel intelectual de la verdad. No quieren saber la epistemología, lo que Dios dice acerca de nada, ¿sí? Pero vean, todo esto debido a que vean la descripción de su corazón, la totalidad de su personalidad. Bien, ¿qué dice? La dureza. Se han endurecido, tienen un corazón duro. Y la ilustración de las Escrituras constantemente es la de un corazón de piedra, ¿sí? Y para los que no quieren entender lo que es la muerte, una persona muerte o muerta espiritualmente, la muerte espiritual es un estado de corrupción y incapacidad. Pero si esto se nos es difícil entenderlo, es fácil entender lo que es una piedra. Una piedra que, o sea, el énfasis en la idea de un corazón duro como de piedra es a nivel emocional, ¿sí? Cuando veíamos en estas descripciones sin afecto natural, crueles, implacables, sin misericordia, esto es su condición a nivel de deseos, emociones, incapaces, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cuántos ejemplos hay de esto? ¿Cómo es posible que salieran danzando, bailando en las calles, festejando, llenos de alegría, en los territorios ocupados por los palestinos, así lo voy a decir, al ver las escenas de lo que pasó en Nueva York? ¿Cómo es posible que no pudieran sentir nada? O sea, en vez de sentir por lo menos compasión, hasta Muammar Gaddafi, yo le tacho como alocado líder de Libia, ¿sí? Decía, esto fue un acto inhumano y abominable, pero los jóvenes en los territorios ocupados por los palestinos, vean, ¿qué tipo de corazón han de tener? Es un corazón duro. Pero hay que entenderlo. Si se trata de nuestro enemigo, nuestra reacción es igual. El corazón duro. ¿Sí? Y es un corazón desde la perspectiva de todo esto, endurecido en contra de ¿quién? En contra de Dios. Esto lo vimos hace 8 días. Por más que Dios insiste, por más que Dios ofrece bendiciones, por más que Dios amenaza con terror y espanto y susto acerca del infierno, el corazón duro no responde. Ahora, en la segunda página, número 10, para que vean, los que son puros, dice Pablo, todas las cosas son puras, esos son los que han sido cambiados en el nacimiento nuevo. Pero para los impuros e incrédulos, nada es puro. Vean, pues aún sus mentes, ahí está otra vez corrupción en su entendimiento, y peor, sus conciencias están
corrompidas. Y esto quiere decir que todas estas personas, es una idea muy amplia, lo de la conciencia, que se va haciendo poco a poco quemada, cauterizada, para ya no funcionar, a fin de cuentas. Pero eso es la respuesta a todas las personas que dicen, no, yo nunca hago nada para violar lo que me dice mi conciencia. No, yo siempre hago lo que me indica mi conciencia. ¿Sí? Y sin contar que no tengo remordimiento de conciencia, estoy bien. Y Pablo dice, no, hasta su conciencia está corrompida, ¿sí? Está contaminada por el pecado. Y es toda una doctrina, pero el punto es, bien, el alcance de esta depravación es total. Ahora la letra C, antes de que los pecadores nazcan de nuevo, por el poder del Espíritu Santo, son hijos del diablo, están bajo su control y son esclavos del pecado. Ahora rápidamente, a ese texto ya hicimos referencia. Juan 8, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Bien, esto es terrible, ¿sí? Esto es Cristo diciendo, no, lejos de querer obedecer a Dios, están más que dispuestos a obedecer al diablo. Incluso los deseos del diablo coinciden con los deseos de ustedes, ¿sí? Están más que contentos. Todas estas personas que dicen, no, se habrá vendido al diablo, o esto es a nivel de rumores, chismes y algunos programas en la radio y la televisión, y en algunos periódicos y periodistas que no tienen escrúpulos, siempre andan especulando, ¿no? ¿Será el gran éxito de esta persona fruto de un pacto que hizo con el diablo? ¿Se habrá vendido? ¿Habrá hecho un pacto como un cambalache con el diablo? No, todos están vendidos al diablo. No se tiene que hacer un pacto con el diablo aquí, no, ya el pacto está hecho, ¿sí? Están entregados a Él, están más que contentos para hacer su voluntad. Los deseos de vuestro Padre queréis cumplir. En el contexto les hablaba de la epistemología divina, de la verdad de Dios, y decía, ¿por qué no pueden entender mis palabras? Por esto, porque se han entregado al diablo. Todo lo que yo les digo lo toman como mentira, todo lo que Él les dice lo toman como si fuera la verdad. Y esto es lo que comenzó a suceder cuando en el jardín de Edén. Y siempre afirmamos, el hombre caído está más que dispuesto a creer todas las mentiras, una larga lista de mentiras del diablo, y todo lo que Dios le dice le toma como si fuera puro rollo, como si fuera un mito, ¿no? Como si fuera una gran mentira. Ahora en el número 2, en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición del mundo. Este texto ya lo conocemos, pero quiero que veamos al final que esa descripción de las personas en esta condición como hijos de desobediencia, ¿sí? Hijos de desobediencia. Esto es como si fuera una fórmula o una manera para decir, estas personas se dedican a desobedecer y nada más. Es como el famoso hijo malvado, ¿no? Que queda expulsado de la escuela. A algunos de ustedes les pasó eso hace años, ¿no? Y sus papás, ¿qué te pasa? Y todos frustrados, ¿sí? Quizás enojados, muy preocupados por su hijo desobediente, ¿no? El hijo malvado, que no puede. Pero aquí, ¿qué dice Dios acerca de todos? Todos somos hijos de desobediencia, a eso nos dedicamos por naturaleza. Y en el texto que viene después de 2 Timoteo 2:26 lo dice de una forma terrible. Se refiere a que estamos atrapados, hemos caído en una trampa. La idea es que debemos orar a Dios para que si Él quiera dar arrepentimiento a esa persona, ¿no? Para que reconozca la verdad, así puede escaparse del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. En un futuro vamos a hacer un estudio sobre este texto. Lo mencioné hace 1 o 2 sesiones en el instituto.
esto lo descubrí hace poco, esa palabra zafarse, escaparse, se refiere a una persona bajo la influencia de drogas o intoxicación de algún tipo. Muchos afirman estupefacientes, ¿no? Es una palabra muy interesante, pero ¿qué quiere decir? Que estas personas están como si estuvieran drogadas. Todo el mundo se queja al escuchar de un Dios soberano y acerca de predestinación y otros temas en la Biblia, y le acusan a Dios de haberle hecho al hombre como si fuera un títere, ¿no? Como si fuera un robot. Pero la verdad es que son títeres del diablo. Es como si fueran robots, ¿sí? Controlados, llevados cautivos, ¿sí? A la voluntad ¿de quién? De Él, hijos del diablo, ¿sí? Llevados cautivos por el diablo. Pero hay que entenderlo, esto no es algo involuntario, son esclavos voluntarios de Él, son esclavos voluntarios del pecado. Aunque dice llevados a la voluntad de Él, la idea es que hacen lo que Él les dice como si fueran robots, máquinas, hechas para hacer lo que Él quiere, pero cooperan voluntariamente en todo eso. Lo hacen con gusto, ¿sí? Son esclavos en el sentido de que si quisieran escapar de sus garras, ¿sí? No pudieran hacerlo, pero vean, porque no quieren hacerlo en realidad, pero aun si quisieran no podrían dejar de hacerlo. Están tan entregados, vendidos a Él, que así actúan. Y el versículo que viene ahí en número 4, 1 de Juan 5, la afirmación, todo el mundo, ese es el mundo caído, inconverso, está bajo. Pablo decía en Romanos 3, en el texto que citamos al principio, bajo el pecado. Y ahora el apóstol Juan dice, bajo el maligno. ¿Y se refiere a quién? A Satanás, bajo el diablo. Y Jesús dijo en Juan 8:34, de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Esclavo, ¿sí? La palabra griega aquí es la más, hay como 3 o 4 palabras griegas usadas para hablar de esclavos. Este es el esclavo más humilde. Este es el esclavo que nace como tal. Este es el esclavo que nunca tendrá esperanza de librarse o ni siquiera comprar su libertad, ¿sí? Esclavo del pecado. Y en Romanos 6 se refiere a todos los que ahora son creyentes, diciendo que anteriormente erais esclavos del pecado, ¿sí? Tan esclavizados que erais libres. En cuanto a lo que Dios decía, es como si estuvieran libres de Él y totalmente vendidos como esclavos del pecado. Y en Tito 3:3, vean esta descripción que hemos citado muchas veces ya en esta misión, ¿no? Éramos insensatos en otro tiempo, desobedientes, hijos de desobediencia, extraviados fuera del camino de Dios, ¿sí? Y hechos inútiles, por lo tanto. Y vean, estábamos esclavizados, ahora vean cómo lo dice, por diversas pasiones y placeres. Diversas pasiones, dice, diversas pasiones, diferentes placeres. El diablo tiene muchos anzuelos, ¿sí? Y siempre se dedica a pintar el pecado en los términos más atractivos, más bonitos, y siempre ocultando sus consecuencias, ¿sí? Pero vean lo que dice después, esclavizados por nuestros propios deseos. Esto ya no es el diablo, ya no es alguien o algo ajeno, no, eso es algo que viene de dentro. Y dice, viviendo en malicia. Las mismas palabras que hemos visto en 2 de Timoteo, ¿no? Malicia, envidia. Y éramos aborrecibles. Y yo siempre lo hemos comentado, ¿no? Aborrecibles ante los ojos de Dios. Todas las personas que piensan que Dios ama a todos, no, Dios aborrece a sus enemigos y está determinado a acabar con ellos en ese lugar que vimos hace 2 domingos, ¿no? En donde no existe su amor, aborrecibles. Y yo estoy hablando obviamente de aquellos que mueren en esa condición, aborrecibles y odiándonos, ven,
mutuamente, odiándonos unos a otros. Y esto, si pudiéramos aplicarlo a lo que tocábamos acerca del infierno, es como en síntesis una descripción del infierno. Esta descripción, pero no se refiere a personas ya en el infierno, se refiere a cómo vivíamos antes de ser convertidos a Cristo en este mundo. Y a la letra B, el reino del pecado es universal. Como consecuencia no hay justo ni aun uno. El texto que vimos al principio. Y bien la lista: he aquí en sus santos no confía, ni los cielos son limpios delante de sus ojos, cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Bien, la ilustración de un alcohólico que bebe el veneno como si fuera agua, pero dice, no, el hombre abominable y vil bebe la iniquidad como si fuera agua. Es uno de los elementos esenciales para vivir. ¿Sí? Y no está buscando agua de vida, está buscando el pecado como si fuera, ¿sí?, agua de vida. Y en el versículo en número 2, Salmo 133, oh Jehová, si tienes presente los pecados, ¿quién podrá, oh Señor, mantenerse en pie? Hay una obra muy famosa. Yo prediqué una serie de sermones hace años. La señora Hilda se acuerda, sobre el perdón del pecado, basado en este texto. Y usé en la mayor parte del estudio una serie de sermones del famoso Juan Owen, el predicador puritano, príncipe de los puritanos, Juan Owen. Y este texto fue usado para su propia conversión. Si tú fueras a tomar en cuenta el pecado, y el resto del versículo dice, pero hay perdón, ¿sí? Contigo hay perdón. Si Dios fuera a tomar en cuenta el pecado, si no fuera a perdonar nunca el pecado de nadie, todos iríamos, ¿no?, a la perdición. Pero en este sentido, ¿qué es lo que quiere decir? Nadie queda libre de esto, absolutamente nadie. Si hemos de ser librados de esto, tiene que ser porque hay algo bueno en Dios, su bondad, su misericordia, su amor, ¿sí?, que Dios tiene que necesariamente tomar la iniciativa para rescatarnos de esta condición. Y ven en el número 3, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? ¿Alguien? No. Si una persona es perdonada y cambiada, es algo que Dios tiene que hacer. Nadie por sí solo lo puede hacer ni lo hará. Número 4, ciertamente no hay hombre justo en la tierra. A esa conclusión llegó el predicador en Eclesiastés. No hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. ¿Sí? A la misma conclusión a la cual llegó Pablo. Número 5, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y Pablo cita este texto en Romanos 3, ya lo vimos. Número 6, Isaías 64, si bien todos nosotros como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y la traducción aquí es peor de lo que ustedes se pueden imaginar, están tomando cierta indulgencia los traductores de todas las versiones en todos los idiomas para no decir exactamente qué tan fuerte es la palabra trapo de inmundicia aquí. Caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Pero esto es, vean, todas nuestras justicias, nuestras mejores obras, en esta condición caída, son ante los ojos de un Dios santo completamente contaminadas. Número 7, ¿qué pues? Este texto lo vimos al principio. ¿Hay alguna diferencia entre el judío o el gentil, o entre el religioso y el no religioso? No, dice Pablo. Está escrito, nadie puede decir que es justo. Por sí mismo, nadie. De sí mismo, nunca. Ahora, la última página, si fuéramos a decir, esta es la mejor traducción, que no tenemos pecado, nos engañaríamos a nosotros mismos y la verdad no estaría en nosotros. Pero créanme, la mayoría de las personas religiosas en este mundo afirman precisamente eso. ¿Sí?
que no están en esta condición, que no tienen pecado, todos aquellos que se atrevan a decir eso, están negando la verdad de la palabra de Dios, ¿sí? Están tratando de anular el veredicto divino en cuanto de toda la humanidad. En el contexto, la idea aquí es la confesión de pecado aún de parte de los creyentes, pero lo estamos aplicando en forma más amplia para decir que las personas que no quieren entender y reconocer esto, se están engañando a sí mismas y la verdad no está en ellas. Y esto incluso se aplica a aquellos que creen que los creyentes llegan a un estado en donde ya no pecan en esta vida. Eso tampoco es cierto. Pero por último, en el bosquejo, los hombres que permanecen en su condición natural son incapaces por sí mismos de arrepentirse, creer el Evangelio. ¿Pero por qué? Porque no tienen el poder de cambiar sus naturalezas. ¿Quién hará limpio del mundo? Nadie. Job 14:4, ¿no? Jeremías 13:23, ¿podrá el negro cambiar de piel y el leopardo sus manchas? Así tampoco vosotros podréis hacer el bien, estando habituados a hacer el mal, ¿sí? Mateo 7, Cristo enseñaba toda esta doctrina con la ilustración tan fácil de entender. ¿Acaso se recojan uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Sí? Así también todo árbol sano da buenos frutos, pero el árbol podrido da malos frutos. El árbol sano no puede dar malos frutos, eso es una regla. O sea, la tendencia de la naturaleza nueva en el creyente le impulsa a dar buenos frutos. Esto es una regla como principio general, ¿sí? Aún un árbol bueno de vez en cuando da malos frutos, pero se refiere a la tendencia. Pero vean, y tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. Aunque a veces da buenos frutos, como ya lo hemos explicado, impulsado por Dios. El árbol es la persona, ¿no? Y el podrido árbol es el corazón inconverso, sí, el corazón depravado de esa persona. De la misma manera que el árbol bueno es la persona renovada por el Espíritu, perdonada y su corazón nuevo. Y cuando lo dijo Cristo en Mateo 12, o haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto, estaba diciendo exactamente lo mismo. Dios tiene que intervenir en este asunto y hacer un cambio radical en nuestra misma naturaleza, o de otra forma jamás escaparemos de esto. El número 6, por esto, estoy brincando los dos textos que vimos hace 8 días. Nadie puede venir a mí, 6:44 de Juan, ¿sí? A menos que el Padre me envió lo traiga, ¿no? Y luego lo citamos al principio del estudio de hoy, este texto. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. ¿Qué es esto? ¿Hasta cuál punto llega esa depravación? Hasta este punto. No tiene el deseo ni menos la voluntad de arrepentirse y entregarse a Cristo, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que la salvación tiene que ser de la gracia de Dios. A esa conclusión llegamos hace 8 días. Y ven cómo lo dice Pablo en Romanos 11. ¿Quién le ha dado a él primero para que le sea recompensado o pagado por él? ¿Alguien? Alguien puede decir, no, pero yo puse mi buena voluntad. No, pero yo puse de mi parte. En esas iglesias nos dicen, Cristo hizo todo lo posible, ahora te toca a ti hacer tu parte. Mientan. No hay nada de tu parte en esto. No harás nada, ¿sí? A menos que Dios haga algo en ti. Eso es la enseñanza clara de las Escrituras. Y luego cuando en el versículo 8, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Algo? Si hay en nosotros el deseo de arrepentirnos, si hemos sido conducidos a entregarnos a Cristo, ¿de dónde vino eso? Nos lo fue dado del Padre, ¿no? Si lo recibiste, dice, ¿de qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y es por esto que la salvación por gracia excluye toda jactancia, ¿sí? Jactancia queda excluida. ¿Dónde está la jactancia? Queda anulada. Así lo dice repetidas veces, ¿no?
Y luego dice que aún el deseo y la capacidad de creer, escuchando a la predicación, escuchando a los ministros, ¿sí? Los que creyeron, dice, y eso, según que a cada uno ha concedido el Señor. Ahora, este bosquejo, muchos de ustedes lo conocen, es más que suficiente para demostrar lo que hemos estado discutiendo hace 8 días. Pero ahora vamos a conducirnos a una conclusión rápidamente, analizando todo esto a la luz de una pregunta, vamos a decir, una objeción quizás que pudiéramos levantar en contra de todo esto. Muchas personas, al escuchar lo que hemos visto sobre la muerte espiritual, la depravación total, que significa corrupción y incapacidad, muchas personas se preguntan entonces, ¿cómo puede ser una persona responsable a la luz de todo esto? ¿Cómo? ¿Sí? Y piensan que, ¿cómo es posible que una persona que es incapaz de arrepentirse y creer en Cristo, que sea responsable de hacerlo? ¿Cómo puede ser condenado por no hacer algo que es incapaz de hacer? ¿Cómo? Y vamos a ver, yo no sé hasta cuál punto llegaremos con esto, porque tardamos demasiado leyendo los versículos, pero vamos a dar algunas respuestas. Muchas personas, al escuchar esta doctrina, concluyen erróneamente que esta incapacidad espiritual, esta condición de muerte espiritual, prácticamente termina con la responsabilidad humana. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que no. Claro que no. ¿Sí? La Biblia dice que a pesar de nuestra incapacidad, a pesar de nuestra depravación, somos completamente responsables de buscar a Dios, de obedecer el Evangelio, de arrepentirnos del pecado, de entregarnos a Cristo, etcétera, etcétera. Completamente, enteramente responsables. Y hay que entender bien este punto. Vamos por partes, ¿no? Muchas personas no entienden cómo esto puede ser y vamos a tratar de explicarlo. Dios exige muchísimas cosas de los seres humanos que no somos capaces de cumplir. Por ejemplo, cuando las Escrituras dicen, amarás a Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿alguien es capaz de hacerlo? No. Cuando las Escrituras dicen, sed vosotros perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto, ¿hay alguna persona capaz de hacerlo? Tampoco. ¿Sí? El hombre no regenerado es incapaz de amar a Dios, de amar a su prójimo, de guardar los 10 mandamientos, ¿sí? De la misma manera que es incapaz de arrepentirse y creer en Cristo. Pero esto no quita ni disminuye en forma alguna su responsabilidad. Dios exige, ¿sí?, de nosotros muchas cosas que no somos capaces de cumplir. Esto es un hecho. Y alguien solamente tiene que pensar en lo que acabo de decir acerca de los 10 mandamientos. Si una persona dice, no, yo no puedo dejar de robar, por eso es libre de la responsabilidad de hacerlo. Yo no puedo amar a mi prójimo, yo no puedo amar a mi esposa, no puedo amar a mi marido, por eso no es responsable de hacerlo. Si esto fuera así, nadie sería responsable de hacer cosa alguna. ¿Sí? Ahora vamos a dar una serie de ejemplos, y estos ejemplos están en uno de los libros que hemos publicado, y este capítulo, algunos de ustedes lo conocen, sobre la responsabilidad humana, pero vean los ejemplos. Un borracho que atropella y mata a una persona, y ahí estaba manejando su coche, ¿sí?, incapaz de controlar su vehículo debido a la influencia del vino, de la cerveza. Se para ante el juez para decir, no, yo entiendo que fallecieron 5 personas en ese terrible accidente, cómo me da pena y cómo me siento mal,
¿Cómo no me deja en la noche, no me deja en paz el remordimiento de mi conciencia? Pero usted tiene que perdonarme porque yo era incapaz, debido a la influencia del vino, totalmente incapaz de controlar el vehículo. Por lo menos en los Estados Unidos le van a encerrar y probablemente de por vida. Ningún juez le va a perdonar debido a su incapacidad de controlar el coche. O el ladrón que se para ante un juez para decir: la concupiscencia y la avaricia son tan fuertes en mí que no puedo dejar de robar. ¿Sí? Por eso le van a dictar una sentencia más larga. No le van a decir no porque no puedes, entonces. ¿Sí? O aquellos que dicen: yo tengo esta deuda y no me es posible pagarla. Por eso, por no poder pagar, hay que tener mucho cuidado aquí. Por eso, ¿sí? Le van a decir en la Corte Suprema de la Nación: no, entonces, no, si nos hubieras dicho que por X cosa no puedes pagar tu deuda, entonces te habríamos dicho, no importa. No, en muchos países, de la misma manera como en los tiempos bíblicos, te van a meter en la cárcel por no pagar. ¿Sí? En los tiempos bíblicos te convirtieron en esclavo de la persona a quien tú debías ese dinero. Y si eso significara esclavitud de por vida, entonces, y tus hijos y tu esposa también, toda la familia van a ser esclavos, hasta que paguen la deuda. O las personas que simplemente dicen: así soy, no puedo cambiar. ¿Sí? Esto es el pretexto de los homosexuales y otros grupos hoy en día. No, así soy, no puedo cambiar. ¿Sí? Por eso, dejen de ser responsables. Y vean, voy a leer algo aquí. Dios no ha perdido su derecho de exigir el pago, aunque los hombres hayan perdido su capacidad de pagar. No. Y el hecho de que el corazón humano es depravado, el hecho de que ame el pecado, el hecho de que no puede dejar de pecar, no hace en ningún sentido que el hombre sea menos responsable. No, en tal caso, si fuera así, entonces entre más depravado, más endurecido que una persona llegara a ser, en un momento dado, menos responsabilidad tendría. Y en tal caso, Dios no podría juzgar a nadie. Y el ejemplo que siempre usamos para explicar esto, si no pueden entender los que acabamos de dar, todos nosotros podemos entender este ejemplo. El diablo es un ser totalmente depravado, hasta el extremo, hasta el grado más intenso posible, ¿sí? Peor que Hitler, peor que Judas, ¿sí? Peor que cualquier otro ser humano y cualquier criatura que exista en el universo entero. El diablo, ¿sí? Es un ser totalmente depravado. Es incapaz de arrepentirse. Está completamente entregado al servicio del pecado. Él mismo es un esclavo del pecado. ¿Sí? Incapaz de hacer el bien. ¿Acaso habrá hecho algún bien el diablo? A propósito, Dios le ha usado muchas veces para cumplir propósitos buenos, sí, como lo que hizo con Job. Al permitir que Satanás hiciera una serie de cosas en contra de Job, Dios le estaba usando para bien al diablo. Pero vean, el diablo mismo es incapaz de hacer el bien. Pero por eso deja de ser responsable. ¿La incapacidad de Satanás le libra de su responsabilidad, acaso? ¿Acaso pudiera ser así? No, pero ahora vamos más lejos. Ahora vamos a lo que yo mencioné al principio. Esto se vuelve aún peor por lo siguiente. El hombre no solamente es incapaz de hacer el bien, incapaz de arrepentirse, incapaz de dejar el pecado y de entregarse a Cristo, sino vean, es culpable
Vean, es culpable de su propia incapacidad. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que sea culpable de su propia incapacidad cuando así nació? Ahora vean, es culpable. Porque hasta el día de hoy, cada persona en conversa ha continuado la misma rebeldía, en la misma, vean, obstinación, en el mismo pecado, ¿sí? Del diablo, del primer Adán, ¿sí? En el mismo pecado que domina en todos los demás. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que nosotros hemos repetido el mismo pecado original. ¿Cómo? Vean lo que estamos diciendo. Dios ha hecho muchas cosas en nuestras vidas para conducirnos a arrepentirnos del pecado. Y muchos de nosotros no nos hemos arrepentido hasta el día de hoy. ¿Sí? Ok, o sea, lo que estamos diciendo aquí es algo muy importante. Somos culpables de haber continuado el mismo pecado del primer Adán, la misma rebeldía, en la misma forma obstinada que lo vemos en el diablo mismo. Pero ven cómo esto funciona. Somos culpables en este sentido, de haber dicho constantemente a lo largo de nuestras vidas, bajo circunstancias providenciales que deberían haber conducido a nosotros a arrepentirnos, bajo una larga lista de bendiciones y manifestaciones de la bondad y la gracia común de Dios, bajo en muchos casos la predicación del Evangelio y el llamamiento externo, ¿no?, de la palabra de Dios a arrepentirnos y a entregarnos a Cristo, y aún más en muchos casos bajo el llamamiento interno, ¿sí?, en donde nos hemos sentido convictos, convencidos de nuestra culpa, de nuestro peligro, de nuestra responsabilidad. Y vean, por nosotros mismos, dejados a nosotros mismos, siempre le hemos dicho a Dios que no. Y esto, si lo fuéramos a analizar más, no lo vamos a hacer, podríamos demostrarlo. Es algo más grave que lo que hizo el primer Adán. Es algo más grave, porque lo hemos hecho a la luz de todo lo que esto significa en sentido eterno. Lo hemos hecho ante una serie de advertencias, invitaciones, y aún, vean, lo hemos hecho a la luz de lo que sabemos respecto a la muerte de Cristo, el Evangelio de Cristo, ¿sí? O sea, si analizamos esto en una forma correcta, llegamos a la conclusión de que nadie puede alegar por haber entrado al mundo así que es menos culpable que el primer Adán. Es en realidad lo contrario. Somos más culpables. Y cuando analizamos el punto crucial en todo el asunto, lo tenemos aquí en esta palabra, no. ¿Sí? Las personas que pudieran quejarse y decir, no, pero yo no quise entrar así, ¿por qué entonces le han dicho a Dios tantas veces que no se van a arrepentir y no se van a entregar a Cristo? ¿Por qué entonces? Si no están de acuerdo con el hecho de haber entrado al mundo en esa condición, entonces ¿por qué no han puesto un fin diciendo no a sus pecados, arrepintiéndose del pecado, entregándose a Cristo y recibiendo la vida eterna y el perdón de sus pecados? ¿Por qué no? Y la respuesta es porque no quieren ninguna de esas cosas. O sea, hay que entender bien, y a este punto llegaremos en el próximo estudio también, pero hay que entender bien este argumento. Hay personas que escuchan todo eso y dicen, no, lo que ustedes están diciendo es que aun si el hombre quisiera arrepentirse, que Dios no lo dejaría.
Aun si quisiera dar la espalda al pecado y ser perdonado, que Dios le diría que no. No, eso es absurdo. La verdad es que el hombre no quiere hacer ninguna de esas cosas, ¿sí? No quiere arrepentirse, no quiere creer en Cristo. Su incapacidad radica aquí, en su voluntad aferrada al pecado. No es una incapacidad física, no es una incapacidad dominada o controlada por cosas ajenas o externas en cuanto a la persona misma. Es el hecho de que en lo más profundo de su ser prefiere vivir como su propio Dios, correr el riesgo de sufrir las consecuencias, aun si a nivel mental no cree en esas consecuencias. Está aferrado a hacer su propia voluntad y por lo tanto su incapacidad en todo este asunto, lejos de ser un pretexto, lejos de ser una excusa, es en realidad algo criminal, ¿no? Es incapacidad criminal, ¿sí? No quiere ninguna de las cosas que Dios le ha ofrecido. Y por lo tanto, vean lo que sucede en esto. Si Dios simplemente permite que esta persona tenga su voluntad, ¿qué es lo que le va a pasar? Si Dios simplemente dice, ok, yo no me voy a meter ahí a nivel de tus deseos o tu voluntad obstinada, te voy a dejar. Y a esto llegaremos cuando Cristo dijo, son entre las palabras más terribles en el ministerio público de Cristo, cuando Él dijo, dejadlos. Y daban diciendo, oh, son guías ciegos que están guiando, ¿no?, a estos ciegos. Y la reacción de Cristo fue, dejadlos. ¿Qué es esto? Vean, si Dios permite que esta persona tenga su voluntad, ¿sí? Esto significa ¿qué? Significa el infierno. Dios no hace ningún agravio a la voluntad humana cuando echa a muchas personas al infierno. No hace violencia alguna a la voluntad de esas personas. ¿Por qué? Porque Dios simplemente deja a estas personas para que tengan lo que quieran. Y en este sentido, la peor cosa que Dios puede hacer en todo esto, ¿sí?, es abandonar a una persona a su propio albedrío. Y es por lo tanto que hemos citado tantas veces las palabras de este famoso británico Spurgeon, cuando él dijo, el libre albedrío ha llevado a muchas personas al infierno, pero no ha llevado jamás a nadie al cielo. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Exactamente lo que hemos escuchado, ¿sí? O sea, si Dios te deja que hagas conforme a tu voluntad, esto va a significar que vayas al infierno.